Bueno, y estas reformas aprobadas por el Congreso luego del anuncio que hizo el presidente Vizcarra de someter a referéndum, ¿no?, el tema de la inmunidad parlamentaria ha generado la reacción de muchos, incluso de la presidenta del Tribunal Constitucional, que ha declarado preocupante, que ha calificado como preocupante estas medidas o estas decisiones. Bueno, vamos a conversar un poco al respecto con el constitucionalista Aníbal Quiroga, a quien tenemos ya enlazado. Doctor Quiroga, gracias por este enlace con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, antes de entrar de lleno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad en la que podría incurrir esta decisión del Parlamento, podríamos hablar un poco para nuestros televidentes sobre la inmunidad parlamentaria. ¿Qué implica esta figura? ¿Por qué es importante en el ejercicio democrático, en el equilibrio de poderes, pero al mismo tiempo por qué ha sido puesto en cuestionamiento en los últimos meses? Sí, yo encuentro que hay un poco de desconocimiento y un poco de populismo sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? La inmunidad en general es un privilegio y un escudo que tienen las altas autoridades de la República para poder ejercitar su cargo de manera apropiada cuando tienen ese cargo, para estar alejados de que estén siendo objeto de denuncias, de demandas, de presiones judiciales, sobre todo en un país con un sistema judicial provisional como el nuestro, con una justicia tan feble, de manera que puedan realizar sus actos libremente. Por ejemplo, el defensor del pueblo puede enfrentarse a grandes corporaciones o grandes intereses, o los magistrados del Tribunal Constitucional pueden sentenciar libremente sin ser responsables por sus votos. Lo mismo pasa con los congresistas o con el propio presidente de la República. Pero cuando la inmunidad es retirada, significaría que en cualquier momento cualquier ciudadano puede ir a cualquier autoridad de cualquier parte del país, sea de Caballococha, de Querecotillo o de Tarata, denunciar a una autoridad, librar una orden judicial para que comparezca, o en el peor de los casos, inclusive una orden de detención, y hacerla eficaz, porque al no tener ese escudo protector, pues están a merced de cualquier autoridad judicial o fiscal. Y entonces la lucha política se trasladaría a los tribunales de justicia. Claro, lo que ocurre es que esa inmunidad tiene que ser trabajada de manera excepcional y de manera rigurosa para no amparar actos verdaderamente delictivos, actos en donde hay responsabilidad, en donde se levanta la inmunidad y el funcionario queda sujeto a sus responsabilidades. Esto ocurrió en el Congreso, en donde, no solamente en el Congreso pasado, en los anteriores también, pero sobre todo en el pasado, esa inmunidad ha servido de privilegio para que gente notoriamente vinculada a actos inmorales haya sido protegida indebidamente por el Congreso, a cambio de su voto, han sido rehenes de su voto, ¿no? Pero eso pasa porque el Congreso manejó mal la inmunidad, no porque la inmunidad sea mala. Yo siempre hago la comparación con el opio, ¿no? El opio es una droga que mal administrada pues genera dependencia y causa mucho daño, pero que también se utiliza en la medicina y es utilizada todos los días a nivel médico. Por lo tanto, el opio bien utilizado en la medicina sirve para curar y salvar a las personas. No por eso vamos a descartarlo totalmente del uso humano, ¿no? Lo mismo pasa con la inmunidad. De acuerdo. Pero claro, cuando el presidente de la República de manera populista quiere tumbarse la inmunidad parlamentaria, los congresistas presionados por esto han ido y han sacado la inmunidad de todos los funcionarios, ¿no? De acuerdo, bastaba con una reforma bien pensada para no hacer que la inmunidad se convierta en impunidad ni en blindaje, ¿no? Que era lo que claro, se ha visto en los últimos meses. Pero hemos llegado a extremos en el que también el propio presidente de la República ha hecho uso político de esta situación y entonces el Congreso responde como ha respondido. ¿Qué es lo más sensato? ¿Qué podemos hacer a estas alturas? Todavía hay una segunda votación. ¿Cómo podemos hacer para no seguir en esta batalla en donde pierden las instituciones? Bueno, hay que hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Que el presidente de la República, que no tiene bancada y cuyos ministros están arropados en su regazo, habla de balcón a balcón, grita, explica, da mensajes a la nación y espera que el Congreso se asuste y actúe en consecuencia. El Congreso, que ya no puede ser disuelto, se envalentona y también se sube a su balcón y grita desde ahí y hace uso de lo que cree son sus privilegios.
¿Qué es lo que no se ha hecho hasta ahora? Conversar, ¿no? El domingo, en vez de dar un mensaje a la nación, en una época de pandemia, el presidente nada le costaba coger el teléfono y ponerse de acuerdo con el presidente del Congreso respecto a lo que se quería. Claro, pero el problema es que lo que se quiere y lo que se necesita es distinto a lo que se usa en las encuestas, ¿no? En las encuestas el presidente tiene que aparecer sometiendo a ese ogro que es el Congreso y apareciendo como el abanderado contra la corrupción o contra la inmunidad parlamentaria. Y el Congreso quiere aparecer como una institución que representa la voluntad popular y que no se deja avasallar por el presidente de la República. Lo que no se ha hecho hasta ahora es una cosa muy simple: conversar y llegar a acuerdos políticos para llevar adelante una inmunidad parlamentaria que sea pues limitada, acotada, que sea eficiente y que no sea utilizada por los parlamentarios que tengan verdaderamente compromisos políticos, que tengan responsabilidad penal para escudarse detrás de ella. Un tema muy simple, por ejemplo, mire, cambiar la reglamentación para que la inmunidad exista, pero la Corte Suprema notifica al Congreso, y si el Congreso en 15 días no vota en contra de la Corte Suprema, se entiende que la inmunidad está levantada. En vez de esperar un pronunciamiento favorable del Congreso, hay que invertir la figura, ¿no? Si el Congreso no se opone, a los 15 días se entiende levantada la inmunidad. Existe la inmunidad. Silencio administrativo. Doctor, nos ganó el tiempo, pero en 30 segundos, ¿tiene vicios de inconstitucionalidad esta decisión del Congreso? Bueno, esa es la respuesta de los 500.000 reales, ¿no? Porque ¿cómo va a ser inconstitucional una reforma constitucional, ¿no? Todo el mundo dice, y el propio presidente mal aconsejado ha dicho, eso se va a caer en el Tribunal Constitucional. Y prontamente sale la presidenta del tribunal a decir que eso es inconstitucional, pero ¿cómo puede ser inconstitucional una reforma constitucional? El Tribunal Constitucional no tiene competencia para ver esto, porque el tribunal tiene competencia para realizar leyes ordinarias, no la Constitución. Y la reforma de la Constitución no es una ley ordinaria. Entonces hay un tema pendiente por resolver, ¿no? Si el tribunal va a ser competente para revisar una reforma constitucional. De acuerdo. Muchas gracias. Seguramente volveremos a conversar de este tema, porque desde luego va a dar para mucho más en las próximas semanas. Gracias por este enlace. Buenos días.